Hoy te voy a hablar de algo que sé que tú como artista has experimentado alguna vez, el temido bloqueo creativo. Esa sensación angustiosa de quedarte como sin ideas, sin saber cómo empezar o cómo continuar. Pero no te preocupes porque en este vídeo te he preparado una lista de consejos prácticos que a mí me han funcionado y que estoy seguro que te ayudarán a recuperar la inspiración. Así que cuando quieras, empezamos. 1. Cambia de entorno. Sal de tu entorno habitual. Por ejemplo, trabaja en un parque, en una cafetería o incluso, ¿por qué no reorganizas tu estudio? Muchas veces un cambio de escenario puede refrescar nuestra creatividad. 2. Establece límites intencionales. Paradójicamente, restringir tus opciones o salir de tu zona de confort, como por ejemplo usar un solo color, usar solo tu mano no dominante o trabajar en formatos no habituales en ti, puede liberar tu mente de la parálisis que se sufre por un exceso de posibilidades. Te dejo aquí arriba el enlace a un vídeo de ejemplo donde pongo en práctica este tip. 3. Haz algo sin expectativas. No sé, dibuja, pinta, haz garabatos, sin un objetivo final en mente. Deja que el proceso fluya sin ser luego excesivamente exigente al juzgar el resultado de lo que has hecho. 4. ¿Por qué no inspirarte en otras disciplinas? Escucha música, lee poesía, mira una película o explora fotografías. Las ideas de otros campos muchas veces pueden encender chispas creativas inesperadas. 5. Y muy importante, rompe tu rutina. Si siempre empiezas con el dibujo a línea, ¿por qué no pruebas por una vez a comenzar directamente con manchas de color o texturas? Alterar tu proceso rutinario puede abrirte nuevos caminos creativos. 6. Y este es muy importante. Toma descansos activos. Por ejemplo, ves a caminar, haz estiramientos o ponte a cocinar. Cualquier cosa sirve, pero que estés en movimiento, porque el movimiento físico te ayudará a desconectar la mente y dejar que las ideas surjan naturalmente. Busca nuevos estímulos visuales. Ojea libros de arte, visita una exposición o explora plataformas como son Pinterest o Instagram. Eso sí, con moderación, para no compararte con los demás, que te conozco. Bueno, es que a mí me pasa habitualmente. 8. ¿Qué tal jugar como un niño? Sí, como un niño. Usa materiales simples, lápices, crayones, tijeras, papeles de colores, pegamento, y crea sin reglas, como lo harías si fueras un niño pequeño. Eso te quitará mucha presión y reavivará tu diversión por crear arte. 9. Colabora o pide opiniones. Habla, por ejemplo, con otros artistas o muestra tu trabajo a alguien de confianza, familiares o amigos. Porque muchas veces una perspectiva externa puede desatascar nuestra creatividad y nuestra mente. Y 10. Y este punto es muy importante. Acepta el bloqueo como algo normal, así que no luches contra él. A veces la creatividad necesita tiempo para recargarse. Desconecta, descansa y relájate, sobre todo relájate, haciendo algo no relacionado con el arte y confía en que volverá, te lo aseguro. Y eso es todo. Estos han sido mis consejos para superar el bloqueo creativo. Lo fundamental, y quiero que te quede esto muy claro, es que no te presiones demasiado. Esto nos pasa a todos, nos ha pasado a todos porque forma parte del proceso de ser artista, de ser una persona creativa. Me encantaría que me contaras qué te ha parecido. ¿Cuál de estos consejos te gusta más? O quizás si tienes alguno propio que quieras compartir con todos nosotros. Déjame un comentario aquí abajo y si te ha gustado el vídeo, ya sabes, compártelo, dale un like y suscríbete al canal. Hasta pronto, artistas.